Tenga su Biblia abierta en Juan capítulo 4, verso 24. Hoy vamos a ir a varios versículos en Juan 4, 24, después 16, 13, primera de Juan 5, 6. Y como es un día especial de celebrar la cena del Señor, vamos a pedirle a Él que nos explique, que nos enseñe qué significa la cena del Señor, la comunión con Dios. Porque dice la Biblia que Jesucristo partió el pan, ¿verdad? Y lo repartió a sus discípulos. Y también tomó, dice, del fruto de la vid y les dijo: este pan es mi cuerpo y esta copa es mi sangre. Este pan es mi cuerpo y esta copa es mi sangre. Hoy vamos a entender el significado de la cena del Señor, el significado de la iglesia. Vamos a entender el verdadero significado de la adoración, de la acción de gracias. Puede ser que no me dé el tiempo para tanta enseñanza que Dios nos quiere dar respecto al Espíritu Santo y a la realidad de las cosas que Él ha establecido en su palabra. El título de este mensaje es El Espíritu Santo y la realidad. Amén. O el Espíritu Santo y la verdad. Pero antes tenemos que definir qué es la realidad, qué es la verdad. Así que yo le pregunto a usted, antes de entrar, pero a estas preguntas, reciba usted el saludo del pastor Fernando. Amén. El pastor saluda ya en inglés. Él está en los Estados Unidos, en Alabama, y las fotos que él nos envía pues son fantásticas, ¿no? Son un poco, ¿cómo le digo?, envidiables. Envidiables porque el pastor Charles Chambly lo llevó a su casa, lo llevó a su granja, lo llevó al mar, le prestó su bote, su yate. El pastor está ahí manejando, ¿no?, el yate. Impresionantes fotos de donde también el pastor Fernando estaba conduciendo, creo yo, una movilidad, uno de esos tractores. Algo maravilloso. Y bueno, Él les manda saludos. Amén. Amén. ¿Cuántos están orando por Él? La palabra que Él también está enseñando allá es de mucha bendición a la gente, tocando los corazones, reavivando ese primer amor, porque se nota la respuesta de la gente cuando Él comparte, cuando Él predica, junto con Casey, ¿no?, que está traduciendo los mensajes. Ya Dios está abriendo una agenda para el pastor Fernando. Entonces sepa usted que él va a volver a viajar. Amén. Él va a volver a viajar, y tal vez no solamente a Alabama, sino a otras partes. Dios es fiel y Dios está abriendo una puerta allá en los Estados Unidos. Amén. Un lugar donde también pronto estaremos con mi esposa, con mi familia, y también usted recibirá noticias de lo que Dios está haciendo a través de nuestras vidas. Fíjense, ya tiene pastores internacionales. Al Pepe lo van a mandar al África, parece. Una vez un pastor, director de una misión, director de misiones, Job Vargas, que ahora recuerdo su nombre, cuando éramos adolescentes, jovencitos, ¿no?, él dijo: bueno, vamos a representar a una de las naciones allá en la India. Y fíjese que el pastor Pepe actuó como una persona allá de la India y no había diferencia. El color de su piel, ¿no?, su tez, su mirada, sus ojos, tenía un gran parecido. Nosotros nos parecemos mucho a las personas de allá. Así que si en algún momento él tiene que viajar, lo van a confundir nomás. No le van a pedir visa ni nada, va a entrar.
Amados hermanos, creo que es un tiempo hermoso en el cual Dios nos permite llevar el evangelio a otras personas, a otras naciones, amén, a otras comunidades. Y es por eso que necesitamos mucha oración y de eso voy a hablar hoy, porque los pastores necesitamos ser certeros, necesitamos tomar decisiones completamente convencidos de que hemos oído la voz de Dios. Estos días estoy hablando acerca de oír la voz de Dios, porque no hay otra manera de ser guiados por Él, de andar en sus caminos, si no es oyendo su voz. Y la Biblia dice: oirás a tus espaldas una voz que te diga, este es el camino. Amén. Nunca vamos a andar perdidos, confundidos en la oscuridad, porque Dios es luz. Él es lámpara para nuestros pies. Amén. Pero necesitamos familiarizarnos con esa voz. Continuando esa serie de pensamiento, quiero hablar acerca del Espíritu Santo, porque dice la Biblia que Él nos guiará a toda verdad. Amén. Ahora le pregunto, ¿qué entiende usted por verdad? ¿Qué es verdad? ¿Qué es la verdad? Lo cierto, ¿qué es la verdad? Lo correcto, lo puro, lo real. Lo real. Cuando usted investiga qué es la verdad a través del internet, bueno, el mundo tiene su definición de la verdad. Amén. Y dice que la verdad es la coherencia entre lo que uno dice, lo que uno piensa, con la realidad. Amén. Esa es la verdad. Es la coherencia entre lo que uno dice, lo que uno piensa, con la realidad. Es casi similar a la existencia de las cosas. Pero la verdad describe la realidad. Eso según la definición en el mundo. Pero hay otra definición mucho más espiritual de qué es la verdad. Y usted ya la sabe, ¿sí o no? ¿Qué es la verdad? ¿O quién es la verdad? Me he equivocado de congregación, ¿no? ¿Esta es una iglesia evangélica o católica? ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad, dígalo con confianza. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Él es la verdad, pero también dijo, porque la verdad tiene una función: la verdad os hará libres. Por lo tanto, la definición de la verdad es amplia, es vasta, pero tiene que ver con la realidad. Amén. Cuando nos hablan de la realidad, a veces, amados hermanos, nuestra mente no se distraiga con las movilidades. Usted va a escuchar micros, camiones, bocinas, todo pasa por esta cuadra. Ya te tiene que ir acostumbrando, amén. Pero no se distraiga, mantenga su atención en el mensaje. Mire, los hijos de Dios deben comprender que para el Señor todo asunto espiritual proviene de una realidad. Amén. La realidad de Dios. Cuando hablamos de lo real, porque esa palabra es bastante fuerte, ¿no? Cuando hablamos de la realidad, ¿usted cree en los ángeles? ¿Ha visto ángeles? ¿Usted alguna vez sintió la mano de Dios? ¿El toque de Dios? Yo le digo, ¿usted alguna vez oyó la voz del Señor? Porque las personas que le han oído dicen, es real, la voz de Dios es real. ¿Alguna vez usted sintió la presencia del Señor? ¿Y qué dijo? La presencia del Señor es real, ¿verdad? ¿Alguna vez la Biblia le habló a usted y usted dijo, Dios realmente habla, su voz es real, su toque es real, su consejo es verdadero porque es una realidad? Entonces ya me está captando. Ahora la Biblia, amados hermanos, dice
que debemos andar en el Espíritu. Diga conmigo, andar en el Espíritu. La Biblia dice que debemos vivir en el Espíritu. Diga conmigo, vivir en el Espíritu. La Biblia dice que debemos orar en el Espíritu. Diga, orar en el Espíritu. Cantar en el Espíritu. ¿Se da cuenta que en el Nuevo Testamento, en esa dispensación del Nuevo Testamento, cuando se habla del Espíritu Santo o de las cosas espirituales, constantemente se lo menciona a Él? Pues dice la Biblia, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Amén. El Espíritu apartó a Pablo y a Silas, el Espíritu esto, el Espíritu lo otro, porque todo lo que Dios hace en esta dispensación lo hace a través del Espíritu Santo. Amén. Dios todo lo hace a través del Espíritu. Por eso dice la Biblia que debemos andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Y el que no tiene al Espíritu, dice el tal, no es de Él. Yo poniéndome a pensar en esto de qué significa andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Bueno, he descubierto muchos ejemplos en la Biblia, pero hay algo que debemos definir antes. Juan capítulo 4, verso 24. La pregunta es, ¿qué es la realidad espiritual? Por supuesto, hay una realidad física, hay una voz audible. Por supuesto también que nuestros sentidos físicos nos advierten, nos dan percepción de las cosas. Amén. Usted tiene el sentido del tacto, usted tiene el sentido de la vista, usted tiene el sentido del oído. Vivimos en un mundo material, físico. Por eso necesitamos estos sentidos físicos. Pero también existe un mundo espiritual, amén, donde necesitamos sentidos espirituales. Y hoy quiero hablar acerca de ese mundo, el mundo espiritual, porque vamos a hablar de la realidad espiritual. ¿En qué consiste la realidad espiritual? Dice la Biblia, Juan capítulo 4, versículo 24, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. A ver, léalo fuerte, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Usted no puede adorar de otra manera, amén. Debe adorar en el Espíritu. Cualquier otra adoración Dios no la recibe, Dios no la oye. Usted tiene que orar en el Espíritu. Cualquier otra oración Dios no la oye y no la responde. Amén. Usted tiene que actuar en el Espíritu, porque otra actuación, otra manera de obrar solo es en la carne. Porque existen solamente dos obras, las obras carnales y las obras espirituales. Si son obras espirituales, han nacido del Espíritu. Amén. En otras palabras, usted, influenciado por el Espíritu de Dios, hizo lo que hizo. Y eso es lo que Dios quiere de la iglesia. Amén. Hoy vamos a entender también qué significa la iglesia. Porque no es lo que nosotros pensamos, ¿no? La iglesia de la Esteban Arce, la iglesia de la Calama. Existe una sola iglesia. Amén. Vamos a entender que ni siquiera existe una falsa iglesia, porque si es iglesia ya no puede ser falsa. Y si es falsa no puede ser iglesia. Amén. Amén. Vaya a la Biblia también en Juan 16, verso 13. Vamos a entender que la palabra verdad también significa realidad. El Señor dijo lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Está conmigo? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Vamos a poner los versos por favor en la pantalla. Primera de Juan capítulo 5, verso 6. A ver, veamos, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Léalo conmigo, ¿qué dice? A ver, quiero oírles. Y el Espíritu es el que da. Bueno, algunos están todavía. Yo le voy a mostrar dónde está Primera de Juan, ¿ya?
un poquito antes de Apocalipsis, antes de Segunda de Juan, después de Pedro. Ya le di muchos datos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Mire, esta enseñanza es tan fundamental, tan elemental, que ningún cristiano debería seguir su vida cristiana sin saber esta verdad. Esta verdad de que el Espíritu Santo es una realidad, porque Él mismo es la verdad. ¿Qué dice la palabra? Léalo fuerte, la segunda parte. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Se da cuenta que el Espíritu y Jesús son lo mismo? Mantienen una perfecta unidad. Jesús dijo: yo soy la verdad. Pero también dice que el Espíritu es la verdad. Es la realidad de las cosas espirituales. Es la realidad de las cosas espirituales. Dile al que está a tu lado: tú eres una persona espiritual. Díselo. Si eres cristiano, eres una persona espiritual. Amén. Porque el que ha sido regenerado por Dios es habitación del Espíritu. Esta persona es una nueva criatura. Amén. Vive en el Espíritu. El cristiano es espiritual. Debe ser espiritual. Y si no es espiritual, no es cristiano. Esto a veces pareciera algo muy confrontativo. Pastor, yo soy cristiano, pero todavía no he sido bautizado en el Espíritu Santo. Escuche, si usted es cristiano, ha sido bautizado. Tal vez todavía no ha recibido poder de lo alto, que es distinto, pero usted ya ha sido bautizado. Amén. Si usted no es bautizado, no ha sido bautizado, todavía es impío. No puede llamarse cristiano. Cristiano es la persona que tiene al Espíritu de Dios, tiene la vida de Dios en él, ha sido regenerado, es nueva criatura. Entonces no existen realmente cristianos carnales, porque si son carnales no son cristianos. Fíjese estas verdades que estoy compartiendo. Este versículo, amados, 1 de Juan 5, 6, nos muestra que Dios es Espíritu y por tanto todo lo que se relaciona con Él tiene que llevarse a cabo en el Espíritu. El Espíritu de verdad es el Espíritu de realidad. Por consiguiente, esta realidad espiritual tiene que estar en el Espíritu Santo, porque solo lo que está en Él es verdadero cristianismo. Amén. Por eso dice la Biblia que las palabras de Dios hablamos. Por eso dice la Biblia que debemos también pensar en el Espíritu, actuar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Como no me da tanto tiempo para explicar estas partes, quiero ir rápidamente a los ejemplos, porque son los ejemplos los que nos van a descifrar esta verdad. Juan capítulo 3, versículo 5. Juan capítulo 3, versículo 5. Fíjese lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Dice: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Una vez más, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu. Por eso es que usted, cuando nace de nuevo, nace del Espíritu. Amén. Si no nace, no puede entrar en el reino de Dios, porque no es del reino de Dios. Pero si nace, es del reino de Dios y tiene entrada al reino de Dios. El apóstol Pablo también aportó a esta verdad. Romanos capítulo 6, verso 3. No pierda de vista lo que dije al principio, o lo que dije en este versículo. De cierto os digo, que el que no nace de agua y del Espíritu. Por eso hoy vamos a entender lo que significa la cena del Señor y lo que significa también el bautismo. Amén. ¿Todos aquí han sido bautizados en agua? Amén. No han desayunado, ¿no? Vamos a dar doble pan. ¿Todos aquí han sido bautizados en agua? ¿Quién no ha sido bautizado en agua? Ahí está, ¿no? Levantan sus manitos como
si hubieran hecho algo malo. Después vamos a hablar con las personas que no se han bautizado, pero quiero decirle algo que tal vez no le va a gustar mucho. El que no ha sido bautizado todavía no es cristiano. Cuando Jesús, fíjese que cuando Jesús quería explicar una verdad, decía: de cierto os digo. Amén. En otras palabras, esta es la verdad de todas las cosas. De cierto os digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sabe quién fue el único que entró al reino de Dios sin el bautismo en agua? Ahí está, la hermana está en el Espíritu, conectada. La persona que murió al lado de Jesús. Amén, porque habían 3 que habían sido crucificados. Uno se burló de Jesús y el otro le llamó la atención y le dice: ¿cómo puedes hablar así? Nosotros estamos crucificados por causa de nuestra maldad, pero este hombre no hizo nada malo. Y le dice: Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dice: hoy mismo estarás en mi reino. Amén. En el paraíso. ¿Se bautizó o no se bautizó? No. Pero cuando Jesús resucitó, ¿qué fue lo que dijo? Vayan y prediquen este evangelio. Amén. Y cualquiera, el que creyere, dice, y sea bautizado, será salvo. Por eso Pedro también respondió a toda aquella gente que le preguntó: hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense. Amén. Para perdón de vuestros pecados. Ahí está. Y Pablo añade, dice: ¿o no sabéis? Romanos capítulo 6, verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Ahí está dando a entender, amados, qué significa realmente el bautismo en agua. Amén. No es simplemente entrar al agua y salir del agua. No es simplemente una ceremonia. No es simplemente un paso de obediencia. Lo que aquí Pablo entiende por el bautismo, porque Pablo todo lo aprendió por revelación. Amén. Y el bautismo para él era una realidad espiritual. Pero ¿qué era esta realidad? ¿Qué era esta realidad del bautismo? Era la muerte y la resurrección. Diga conmigo: muerte y resurrección. Por lo tanto, el que no se ha bautizado no ha muerto, y el que no ha muerto no puede resucitar. Léalo de nuevo. ¿Qué dice? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa es la razón por la cual muchos que no sean bautizados no andan en vida nueva. Siguen en pecados, siguen en desobediencia, porque no han entendido lo que pasa en el bautismo. Amén. Vamos un poco más adelante. El Señor Jesús, así como Pablo, hablaron de la realidad del bautismo. Sin embargo, muchos solo ven el bautismo desde el punto de vista físico y únicamente ven el agua. ¿Y no ha escuchado usted decir a muchas personas, aquellos hermanitos se han bautizado, pero un falso bautismo es? No se han bautizado de verdad. Y otros no discuten la terminología cuando se habla del bautismo, porque dicen: ¿en qué te han bautizado? ¿En el nombre del Padre o en el nombre del Hijo o en el nombre de Jesucristo? ¿A ustedes en qué los han bautizado? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero cuando dicen te bautismo en el nombre de Jesucristo, también es válido, porque no se trata de una fraseología. Se trata de experimentar la realidad de la muerte y la resurrección.
Amén. Se trata de morir al pecado, morir a la vieja vida, morir a los deleites de la carne y resucitar a una nueva vida en justicia, en santidad, en pureza. Amén. En rectitud. Esa es la experiencia del bautismo, hermanos. Vámonos a Colosenses capítulo 2, verso 12. Colosenses 2, versículo 12, repite la misma verdad, donde dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Si no puede agarrar todo el mensaje, agarre estas verdades. ¿Qué significa el bautismo? La muerte y la resurrección. Amén. Una vez más, ¿qué significa el bautismo? La muerte. La resurrección es la nueva vida en Cristo. Nuevos afectos, nuevas preferencias. Amén. Nuevos gustos, nueva forma de vida, nuevo comportamiento. Todo eso es nueva vida. Todo eso significa ser nuevas criaturas. El hombre celestial, el hombre espiritual es el que ha resucitado. Pablo vio que ser bautizado y ser sepultado son una sola cosa y que el bautismo y la resurrección son una misma cosa. Vámonos a otro ejemplo. Abra su Biblia en Mateo capítulo 26, verso 26. Entonces, la realidad del bautismo es muerte y resurrección. Pero ahora vamos a ver otra realidad. La realidad de la comunión, de la cena del Señor. ¿Alguien me puede decir qué usted entiende, qué experimenta en la cena del Señor? Cuando usted se sirve de la cena del Señor, del pan y del vino, o del cuerpo y la sangre, ¿qué usted experimenta? Paz. Más fuertecito. ¿Experimenta uno la purificación? ¿Qué más usted experimenta en la cena del Señor? ¿Se da cuenta que a veces nos cuesta dar una respuesta porque pensamos que simplemente es una celebración? Pensamos que si somos cristianos accedemos a la cena del Señor, pero no entendemos realmente qué significa, no entendemos realmente qué pasa. Por eso incluso el apóstol Pablo les exhorta a los cristianos. Amén. Porque algunos dicen, toman indignamente de la cena del Señor. Y como cristianos tenemos que entender qué significará tomar indignamente de la cena del Señor. Porque dicen, no discernís el cuerpo, ni tampoco disciernen la sangre. En otras palabras, toman o beben y comen sin sentido, sin sentido. Esto no debe ser así porque hay una experiencia cuando uno come y bebe de la cena del Señor. Amén. Veámoslo, Mateo capítulo 26, verso 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Diga conmigo, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. No dice, representa mi cuerpo. Dice, esto es mi cuerpo. Tampoco dice, esto se convierte en mi cuerpo. Porque esa es la doctrina católica, ¿no? Que cuando uno toma de la hostia, dice que hay una transubstanciación, ¿sí? Inmediatamente se cambia, dice, en la carne del Señor. ¿Eso pasa? No, no pasa. Hasta sería un poco, ¿cómo le digo? No le daría cosas, ¿no? Como dice el Chapulín, me daría cosa comer la carne, como si fuéramos caníbales. Y beber la sangre. ¿Alguna vez bebió sangre? ¿No? Pero sí comió, ¿no? En morcilla. Pero beber la sangre, hasta da náuseas. Pero Jesús dice, esto es mi cuerpo y esta copa es mi sangre. No se convierte en sangre, pero Él dice, es. Cuando usted toma del vino, usted siente el sabor a vino, no cambia de sabor, sigue siendo vino, amén. Pero en lo espiritual es la sangre. El pan no cambia
de sabor, hasta es a veces crocante, sigue siendo pan, pero en lo espiritual es el cuerpo del Señor. Ahora yo le digo, cuando usted come del cuerpo y bebe de la sangre, ¿qué está haciendo? Voy a hablar con el pastor Fernando seriamente. Le voy a pedir explicaciones. Aunque yo sé que él enseña y el pastor Pepe enseña y ustedes han aprendido, pero a veces la mente no lo recuerda. Pero cuando se convierte en una experiencia, usted jamás lo olvidará. Amén. Vamos a ir ahí. Dice el versículo 28, porque esto es mi sangre, 27, perdón, y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hay que leerlo tal cual está escrito. No dice representa mi sangre. Hasta yo en muchas veces he enseñado que la copa de vino es la representación de la sangre, pero no es ninguna representación, es la sangre. Y os digo, dice, que desde ahora no beberé más del fruto de la vid. Ahí está, solo es vino. Amén. Dice, y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Muy bien, amados. Esto, si usted tiene familiares católicos, es bueno compartirlo. Amén. No hay ningún milagro, no hay ningún cambio con los elementos. El pan es pan y el vino es vino. Pero cuando usted lo toma, usted en lo espiritual está comiendo del cuerpo y está bebiendo de la sangre. ¿Y eso qué es? 1 Corintios capítulo 10 versículo 16. Fíjese que después de Jesús, Pablo también habló acerca de la cena del Señor. Y dice así, la copa, 1 Corintios 10 verso 16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Amén. Amén. ¿No es la comunión del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo? 1 Corintios 10, versículo 17, siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. El apóstol Pablo conocía verdaderamente al Señor y todo lo que él recibió como enseñanza, primero lo experimentó. Amén. Entonces él hablaba por experiencia de las realidades espirituales. Cuando tomaba el pan, el apóstol Pablo participaba del cuerpo de Cristo. Y cuando tomaba la copa, participaba de la sangre de Cristo. Esto, por supuesto, se sale ya de la esfera física y uno entra en una realidad espiritual. Amén. En otra dimensión espiritual, y eso es algo maravilloso que experimentamos. Por eso la salvación es espiritual. Amén. La revelación es espiritual. La voz que oímos de Dios es espiritual. La visión que nos da es espiritual. Todo es espiritual. ¿Qué significa entonces comer del cuerpo y beber de la sangre? Juan capítulo 6 versículo 53. Jesús les dijo, en verdad os digo, o de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahí está la respuesta. ¿Qué es entonces la carne y la sangre? ¿Qué es el cuerpo y la sangre? Es vida. Porque inmediatamente dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré al último día. Qué tremendo, hermanos, que cuando Jesús dio su cuerpo y derramó toda su sangre, nos estaba dando vida. Amén. Por lo tanto, solamente es salvo, solamente tiene vida eterna aquel que come de él, porque él dice, yo soy el verdadero pan del cielo.
el que come de mí vivirá eternamente. Y ya un día yo expliqué qué es la vida eterna, pero una vez más quiero hacerle participar. ¿Qué es la vida eterna? Hermana Sonia. No morir, vivir eternamente. Nada más. A ver, hermanito José, hermano Abdón, a todos ves, hermana Nancy, Nicole, ¿qué es la vida eterna? La Biblia dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan, Padre, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios, es tener comunión con Él, amén. Por eso es la mesa de la comunión, porque es la mesa de la vida eterna, y la vida eterna es estar unido a Él, conocerle a Él, escuchar de Él, compartir con Él, convivir con Él. Vida eterna no es existencia eterna, no es no morir, porque si usted se va al infierno igual va a seguir vivo, ¿sí o no? Va a existir eternamente y va a morir eternamente en vida. Por lo tanto, es algo más profundo que solamente vivir para siempre. Es estar con Él para siempre. Amén. Esta es la vida eterna. Dice la palabra que la vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Ya sabe entonces qué es la realidad de la cena del Señor? Partir el pan, beber su sangre, es tener comunión ininterrumpida con Él, amén, por los siglos de los siglos. Fíjese que usted en la vida eterna o en los cielos necesitará usted realmente una eternidad para conocer al Señor, porque constantemente habrá una nueva revelación de Él, una nueva luz de Él, amén. Entenderemos más su bondad, entenderemos más su compasión, entenderemos más su santidad. Por eso dice que los ángeles todo el tiempo andan clamando: santo, santo, santo es el Señor, amén. Toda la tierra está llena de su gloria, y se postran y después levantan la cabeza nuevamente y ven algo más del reflejo en su rostro y nuevamente exclaman: santo, porque han sido impresionados con otra verdad. Quiero que esos amenes sean más fuertes. Le voy a compartir algo. Cuando una persona habla en el Espíritu o habla de las realidades espirituales, una persona que oye y también vive en el Espíritu, inmediatamente responde amén a una verdad espiritual, porque está siendo tocado por el Espíritu. Amén. Está siendo tocado por el Espíritu. Yo anoche estaba analizando esto y decía: ¿cómo puedo explicar a la congregación esta verdad? Y es muy sencilla. ¿Alguna vez usted no ha tomado un cable pelado de corriente? ¿Así? Y se le cambió el pelo en rulos. ¿Alguna vez no ha tocado un poste con electricidad? ¿Nunca han jugado de jóvenes, de adolescentes, hacerse pasar la corriente? Fernando y yo nomás éramos así. Había, ¿no?, un poste de alta tensión y uno tocaba y ¿no?, te pateaba. Y uno decía: ahora ya, hagamos una fila, todos tomémonos de la mano. ¿Sí o no? Éramos traviesos, como mi papá. Claro, pues ¿de dónde vamos a salir? De ahí nomás hemos recibido esos genes. Mis hijos también son muy traviesos. Pero mi papá dice: como tú. Y yo le digo: como tú también. Hemos sido traviesos en la familia. Entonces, ¿qué hacíamos? Tomábamos el poste, nos agarrábamos del poste. Bueno, antes teníamos que todos agarrarnos, ¿no? ¿Ya están listos? Sí, ok. ¡Pra! ¿No? ¿Y quién recibía lo peor? La descarga. El último. Había una corriente que fluía, ¿verdad? Inmediatamente pasaba de una persona a otra persona. Esa es la realidad espiritual
Cuando uno oye verdades espirituales, cuando uno es vivo espiritualmente y oye una verdad espiritual, le toca el corazón como una corriente que viene del cielo. Amén. Experimenta ese toque, esa electricidad, esa energía. Por eso es que cuando yo a veces escucho a predicadores o leo enseñanzas, en mi corazón digo: amén. Así es. Esta es una verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios da testimonio de la verdad. ¿Y cómo uno reacciona a ese testimonio? Uno dice: sí, Señor, ¿verdad? Así mismo es. Es lo correcto. Lo que dijo el pastor es correcto. Es cierto. Es una descripción de lo espiritual. En estos días muchas personas se están despidiendo de mí. Si usted no lo ha hecho, ya no le queda mucho tiempo. Tenemos los días contados con mi familia. El 19 nos vamos. 19 de mayo, ¿sí? Falta harto, dice. ¿Cuánto falta? Es un solo mes y unos cuantos días, ¿verdad? Mi familia dice: tan pronto. Pero realmente es pronto. Tal vez muchos pensaban de aquí a unos 3 meses, 4 meses o 6 meses, pero ya tenemos los boletos. Entonces hay gente que me visita y me dice: pastor, realmente no le hemos entendido y ahora recién estamos comprendiendo cuando usted ya se está yendo. ¿Y por qué existe esa reacción, hermanos? Cuando una persona se acomoda a lo espiritual, amén, recién el lenguaje viene a ser comprensible. Por eso Jesús decía: ustedes no entienden mi lenguaje, porque el corazón estaba endurecido. Pero cuando el corazón se abre a la verdad, entonces recibe la verdad. Amén. Y recién ahí dice: era un hombre de Dios. Era un hermano del Señor, nos enseñó siempre la verdad. ¿Usted sabía que también los discípulos no comprendían a Jesús? La mayor parte de los judíos no comprendían a Jesús. Es más, tenían un concepto contrario a Él. ¿Usted sabía eso? ¿Por qué los fariseos no aceptaban el mensaje del Señor? Los doctores de la ley, los que conocían la profecía, lo veían como un impostor. ¿Por qué? ¿Por qué, amados? Porque el corazón estaba endurecido. Y se lo voy a comprobar. Vámonos al próximo ejemplo. Ya hemos hablado del bautismo, hemos hablado de la cena del Señor y ahora vamos a hablar de la iglesia. La iglesia es un tema amplio y interesante. Cuando se habla de ella, algunos hacen diferencia entre la verdadera y la falsa iglesia, aunque no existe esa diferencia. Veamos Mateo capítulo 16, versículo 18. Fíjese lo que el Señor le dijo a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién instituyó la iglesia? Jesucristo. Amén. ¿Quién fue el primero que anunció esta palabra iglesia? El Señor Jesucristo. Antes de que Jesús la diga, nadie conocía este término. Amén. No existía ni en la Biblia, ni en el Antiguo Testamento, ni en los escritos. Iglesia, eclesía o eclesia, como algunos dicen, que es la reunión, es la asamblea de personas que han sido salvas. Él dice: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es interesante cómo después de presentar a la iglesia, Él le da autoridad. Amén. Tremenda autoridad. Porque dice: todo lo que ate la iglesia en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatare la iglesia en la tierra será desatado
en los cielos. Lo que está diciendo es, lo que la iglesia diga, eso mismo es. Esa es la verdad. Amén. Por eso la iglesia es su representante, es su embajador. La iglesia es embajador de Dios. Solo dice lo que ha oído, lo que Dios ha decretado. Amén. Lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha establecido. La iglesia tiene tremenda autoridad en la tierra para el Señor, amados, porque es Él el que está diciendo estas palabras. Para el Señor, esta es la iglesia. Tanto la iglesia universal y las iglesias locales, zonales, son verdaderas. La iglesia falsa no existe. Véalo, Mateo 18, verso 15. Veamos un poquito el mover de la iglesia, la función de la iglesia. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿usted conoce a un hermano que ha pecado contra usted? Sí, ¿no? Apenas movemos la cabeza, ¿no? Ni me lo recuerde, pastor. Dice, si tu hermano, y ahí también usted tiene que subrayar eso, no dice si el perdido, el impío, amén. El católico dice, si tu hermano, es decir, cristiano, nacido de nuevo, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Antes de leer estos versículos, ¿qué tiene como título su Biblia? Fuerte. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Amén. No dice pasa por alto, olvídate, ¿no? Hazte de la vista gorda. Dice cómo se debe perdonar al hermano. Y ahí está. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es importante tener testigos, amén, para que no se tergiversen las cosas, para que no sea después, no al revés la situación. Me ha venido a pedir perdón. No, te ha venido a reprender, te ha venido a exhortar, ha venido a restaurar la relación porque tú le has dañado. Entonces repréndele, si te oyere, perdónale. Pero si no te oyere, toma 2 testigos, amén. Toma 2 o 3 hermanos. Si no los oyere a esos 2 o 3, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y cobrador de impuestos, dice, ¿no? Publicano. Amén. Es decir, no es cristiano. Claro. ¿Cómo no te puede perdonar? Amén. ¿Y cómo no se puede arrepentir? Si no se arrepiente, no es cristiano, no es hijo de Dios. Entonces tenle por gentil. De cierto os digo, nuevamente, ojo con esto, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. En otras palabras, si la iglesia lo ha declarado publicano, así es. Amén. No importa que esta persona ande diciendo, soy cristiano, soy del tabernáculo de salvación, soy de la iglesia X o Z. Si no se arrepiente, la iglesia lo declaró gentil y publicano, y así tiene que ser conocido. Es tremenda la autoridad que tiene la iglesia, porque todos se han reunido a juicio, amén, y han establecido, han dado un dictamen. Si esta persona no se arrepiente, no puede ser cristiano. Si se arrepiente, es uno de nosotros, porque todos hemos llegado al camino del Señor arrepentidos, amén. Y si pecamos, dice, ¿qué hacemos? Nos volvemos a arrepentir. Tenemos un abogado que nos perdona. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. De acuerdo con estos versos, si la iglesia dice que un hermano está bien, Dios respalda esa decisión. Amén. Nuestro hermano ha sido restaurado. Abrácenle, hablen con él, recíbanle. Es nuestro hermano. Ahora aquí surge inmediatamente la pregunta, ¿no? Pastor, ¿qué pasa si la iglesia se equivoca en esa declaración?
En vez de admitirlo, lo expulsa. Y tal vez era inocente. Amén. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Qué pasa si la iglesia se equivoca? A ver, respóndame usted. ¿Qué pasa si la iglesia se equivoca? Le voy a responder fácil. Si la iglesia se equivoca, no ha oído de Dios. Su decisión es carnal. Amén. Es mundana. En otras palabras, Dios no la respalda. Ha sido tomada la decisión con objetivos y propósitos carnales por conveniencia. Dios no respalda esas decisiones. Amén. Amén. Diga conmigo amén. Todo lo que Dios respalda es lo que Él mismo ha declarado. Por eso le digo, la iglesia es solo embajador, solo representante de Dios. Amén. Si ha hecho mal las cosas es porque no le ha consultado, es porque no ha estado en comunión con el Señor. Eso usted lo puede corroborar en Romanos 1:7, 1 Corintios 1:2, Efesios 2:22. Cuando el juicio es incorrecto es porque no procede de la realidad espiritual, no viene del Espíritu Santo, sino simplemente es del hombre. Para el Señor, entonces, la iglesia representa su autoridad y nadie puede cambiar este hecho. Fíjese que el apóstol Juan reiteró lo que dijo Pablo. Vámonos a Apocalipsis 1, verso 4. Se nos habla de las 7 iglesias de Asia. Estas iglesias, amados, tenían muchos defectos, sin embargo, Juan las llama iglesias. Amén. El Señor Jesús también dijo que los 7 candeleros son las 7 iglesias. Apocalipsis 1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora el versículo 20. Jesús se refiere a estas 7 iglesias como los 7 candeleros. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Y aquí mucha atención, lo que Dios decreta o declara que es iglesia no puede ser falsa. Amén. Es verdadera. Tiene defectos, pero es verdadera. ¿Por qué es verdadera? Porque proviene del cielo, es espiritual, está en comunión con Dios. Vayámonos a otro versículo. En el capítulo 15 del libro de los Hechos, veamos cómo se nos muestra la vida de la iglesia o la vida del cuerpo. Dice la Biblia que los hermanos se habían reunido para discutir si debían circuncidar a los gentiles. ¿De acuerdo? Usted conoce la historia, ¿verdad? Había un gran problema en la iglesia de los gentiles porque ellos estaban reclamando que habían venido unos judíos y estos judíos les habían dicho: si no están circuncidados, ustedes no son cristianos. Tienen que circuncidarse para ser cristianos. Tal fue el lío, hermanos, que este problema llegó hasta Jerusalén, amén, donde estaban los apóstoles. Y ahí los apóstoles reunidos discutieron este problema. ¿Y a qué conclusión llegaron? ¿Usted recuerda? Léalo en el versículo 28. Ellos llegaron a una conclusión, se reunieron, discutieron, le consultaron a Dios y usted vea lo que pasó. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Amén. ¿Qué cosas necesarias? Dice que no sean idólatras, que no haya inmoralidad sexual y que no coman, ¿sí?, animales ahogados o con sangre. Amén. No era necesario ya la circuncisión, porque esto era tipo y figura de lo espiritual. Y en lo espiritual, dice el apóstol, es mejor tener el corazón circuncidado. Amén. No la carne. Pero, ¿en qué quiero hacer énfasis? En la reunión. ¿A quién le ha parecido? ¿A quién le ha parecido bien? Al Espíritu Santo. Amén. Y a nosotros. Por eso es que la iglesia era poderosa en aquel tiempo, ¿sí? Todo lo hacía bajo la guía del Espíritu. Todo lo escuchaban primero del Espíritu.
Amén. Toda la doctrina, toda la enseñanza tenía que provenir del Espíritu para las iglesias. Es por eso, amados hermanos, que la primera iglesia andaba en el Espíritu, era guiada por el Espíritu y era poderosa, porque estaban en unión con Cristo. Le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Eso es tocar la realidad espiritual. Aunque este hombre, Jacobo, ¿no?, habló con los apóstoles, habló con los ancianos y habló con toda la iglesia, todos dijeron amén. ¿Por qué? Porque era una voz que provenía del Espíritu. Amén. Amén. Respaldada por el Espíritu. Hoy en día, amados hermanos, la iglesia ha sufrido una ruptura, una separación del Espíritu Santo. Y es por eso que tenemos iglesias gobernadas por hombres, guiadas por hombres, amén, con imposiciones de hombres, con prácticas de hombres y prácticas carnales, que no proviene del Espíritu. Eso es lo que Jesús dijo cuando advirtió: y dirán, he aquí el Cristo, he allí el Cristo. No lo crean. Está hablando de personas que reclamaban hablar como representación de Dios, como siendo representantes de Dios, pero no tenían comunión con Él. Por eso dice la Biblia: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. ¿Recuerda? No profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros. Está diciendo en tu nombre. Es decir, como si tú estuvieses en la tierra, como si nosotros fuéramos tus embajadores. Y yo les diré: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué razón? Porque Dios jamás fue autor de lo que hacían. Pregúntale al que está a tu lado: ¿las obras tuyas son obras de Dios? ¿Son lo que Dios te dijo que hagas? Puedes decir, como si estuvieses en el día del juicio: yo aseguro que lo que hago es lo que Dios me dijo que haga. Es porque he escuchado en esa habitación secreta, en esa recámara secreta, en mi comunión con Dios, he entendido cuál es mi deber. Yo le aseguro que gran parte de la iglesia no puede asegurar que es así. ¿Por qué? Porque no tienen comunión con Dios. El Señor Jesús no es su Señor, no es su Rey, no gobierna sus vidas. Desde que yo empecé a entender estas verdades, amados, empecé a discernir bien qué es lo que estoy haciendo, qué decisión estoy tomando. Incluso esta decisión afectará a mis hijos y afectará a mi familia y afectará a la iglesia. Tengo que saber que he oído de Dios. Amén. Tengo que estar seguro, porque la verdad es, ¿qué es la verdad? Es la realidad. Tiene que ser exacta. Amén. Tiene que ser exacta. Voy a dar otro ejemplo acerca del conocimiento de Cristo. El apóstol Pablo hizo esta gran diferencia. Conocer a Jesús según la carne es diferente de conocer a Jesús en el Espíritu. Conocer a Jesús según la carne. ¿Qué es conocer a Jesús según la carne? Si no entendemos estas verdades, puede ser que vivamos una vida simplemente resultado de un conocimiento externo. Eso es conocer a alguien según la carne. Amén. Externamente. Usted conoce a mucha gente según la carne. Usted sabe cómo se visten, usted sabe cómo lucen, usted reconoce su apariencia, porque todos tenemos rasgos, amén, distintivos. Pero es muy diferente conocer corporalmente a una persona que conocer espiritualmente. Conocer a Jesús según la carne, amados, en aquel tiempo significaba haber andado con Él. Amén. Significaba saber que venía de Nazaret. Muchos lo conocían según la carne. ¿Este no es el hijo del carpintero? ¿No es acaso su mamá María? ¿No son estos sus hermanos y estas sus hermanas? ¿Usted sabía que Jesús tenía hermanas? ¿Cuántos hermanos tenía Jesús?
A ver, despierte. ¿Cuántos hermanos tenía Jesús? ¿Cuántos hermanos? 12. ¿Dos? ¿Qué se llamaban? La Biblia me dice que tenía 4. Y aparte de hermanos varones, tenía hermanas. Una familia extensa, ¿no? Como la del pastor. Su mamá tuvo muchos hijos. Conocer a Jesús según la carne, muchos lo conocían como el maestro, ¿verdad? Como el profeta. Muchos lo confundían ¿con quién? Con Elías. Porque Jesús preguntó y les dijo: díganme ustedes qué dice la gente, ¿quién soy yo? Y sus discípulos le dijeron: muchos dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías el profeta. Y otros dicen que tú eres Jeremías. Y ahí Jesús les dijo: ¿y ustedes? ¿Quién? Para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Qué dicen de mí? Y Pedro levantó su voz y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dijo Jesús? Bienaventurado eres Pedro, porque eso no te lo reveló ¿qué? Persona alguna, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entienda usted entonces qué es conocer a Jesús espiritualmente. Es haber entendido la realidad, lo que Dios dice de Él. Amén. ¿Cómo lo revela? Pero vayamos a la Biblia, a la Escritura. Juan capítulo 6, verso 42. Vamos a examinar lo que significa conocerle físicamente. Los judíos conocían al Señor Jesús físicamente y debido a eso, desde el principio mostraron una actitud arrogante hacia Él. Por eso decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Ellos conocían a su padre y a su madre y por eso pensaban que a él también lo conocían. Marcos capítulo 6 versículo 3. Voy a ir rápido a algunos versículos para convencerle. Cuando el Señor Jesús vino a su región, ¿qué dijeron? ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿Cómo se llamaban sus hermanos? Jacobo, José, Judas y Simón. ¿Y qué continúa diciendo? ¿Y no están aquí con nosotros sus hermanas? Ay, Señor, usted va a ir con esta escritura a los católicos, ¿ya? A sus familiares católicos, amigos católicos. La Virgen María, ¿no? Fue virgen hasta su muerte, dicen. ¿Es cierto esto? No, porque tuvo más de 4 hijos. ¿Saben por qué es tan importante esta verdad? Porque para el católico, si esa mujer siempre fue virgen, ellos dicen es que era divina, es la madre de Dios. Pero no es cierto. María es la madre de Jesús porque Dios vivió siempre. Amén. Nadie lo dio a luz. Por eso es que la veneran tanto, por eso es que la adoran tanto, porque dicen ellas, ella es diferente a todas las mujeres de este mundo porque fue virgen. No es cierto. Ahora, estos judíos no solamente conocían a sus padres, sino también a sus hermanos y hermanas, pero ¿conocían realmente al Señor Jesús? No, no lo conocían. Aunque conocían a los padres del Señor y a sus hermanos y hermanas, a Él no lo conocían. Emitieron un juicio basados en el aspecto externo que rodeaba al Señor, pero no en la realidad espiritual. Vámonos a otro verso, Mateo 16, verso 13. Otro grupo tenía un conocimiento del Señor un poquito más profundo que el resto de los judíos. No obstante, ellos no lo conocían interiormente o espiritualmente. Fíjese, en Cesarea de Filipo el Señor preguntó a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías y otros, Jeremías o uno de los profetas. Ahora, este conocimiento era un poquito más avanzado, ¿no?, que el de los demás, ¿verdad? Porque ya lo consideraban profeta. Jeremías, Elías, Juan el Bautista.
Realmente Jesús era un verdadero profeta y un poderoso profeta. ¿Y por qué le llamaban o lo describían como Elías, como Jeremías? Porque Jesús era sensible. Amén. Diga conmigo, sensible. Jeremías era un profeta que lloraba continuamente, se quebrantaba continuamente, oraba por su nación, lloraba por su nación, y Jesús también lloraba por Jerusalén. Pero lo confundían con Elías. ¿Por qué? Porque también era un hombre firme, amén, de carácter fuerte, que reprendía, exhortaba, llamaba al arrepentimiento. Por eso dice en Mateo 23: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados. Ustedes, dice, recorren mar y tierra para ser un discípulo, y cuando lo consiguen, lo hacen doblemente heredero del infierno. Qué tremendo, ¿no? Las palabras de Jesús. Generación de víboras, les decía. Pero aún así, la gente que decía él es Elías o Jeremías, no lo conocían espiritualmente. Era un conocimiento externo que tenían de Jesús. Ahora veamos el caso de los discípulos. Los discípulos también tenían un conocimiento externo del Señor Jesús. Juan capítulo 14, verso 4. Los discípulos como Tomás y como Felipe, que estuvieron con el Señor por mucho tiempo y que no tenían excusa, tampoco le conocían. Y aquí, amados hermanos, mientras yo voy compartiendo estos versos y este mensaje, usted tiene que examinar su corazón si realmente conoce al Señor, si lo conoce espiritualmente. Si usted conoce espiritualmente, conocerá también las realidades espirituales. Experimentará la verdadera comunión, experimentará la verdadera revelación. Mire, cuando yo leí acerca de G.J. Ávila, ¿cuántos han leído a G.J. Ávila? Él muchas veces habló de las manifestaciones de Jesús, ¿verdad? Y él dice: estaba en mi recámara orando cuando de pronto una mano me tocó en el hombro. Oí una voz que me dijo: sonríe. Por eso de ahí viene la frase: sonríe, Jesús te ama. Amén. Porque Jesús se lo dijo. Le dice: sonríe, llénate de alegría, de gozo, porque yo te amo. Y G.J. Ávila empieza a escribir de esas manifestaciones. ¿Y dónde basa su experiencia? En lo que dice la Biblia. La Biblia dice: si me obedecen, si obedecen mis mandamientos, mi Padre les amará y yo les amaré, y vendremos, ¿sí o no? Y haremos morada en vosotros y nos manifestaremos. Diga conmigo: manifestación. Ahora yo les pregunto: ¿cuántos han experimentado la manifestación de Jesús? La manifestación de Jesús, aunque no es física, parece física. Por eso muchos hombres de Dios dicen, como Pablo: no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, no lo pueden explicar, pero oí, dice, cosas inefables, porque Dios me llevó al paraíso, al tercer cielo, donde escuché cosas gloriosas que no puedo repetir. Uno no sabe si está dormido o despierto, si es un sueño, si es una visión. No puede explicar, porque es una experiencia espiritual, la manifestación de Dios. Y yo, cuando escuchaba a G.J. Ávila, decía: ¿de verdad ocurren estas cosas? Entonces ahí uno tiene que decir: Señor, si esto es verdad, yo quiero experimentarlo. Amén. Y cuando lo experimentas, entonces puedes decir: es real, es verdad, Dios se te manifiesta. Cuando alguien dice: Dios me habló, uno dice: ¿será cierto? Yo quiero experimentarlo. Y cuando Él te habla, dices: es verdad, Dios habla, y Dios habla clarito. Cuando tú le preguntas, Él te responde. Pero ¿cómo lo hace? Eso es algo que a la gente le cuesta explicar. Pero la verdad de las cosas es que cuando haces una pregunta, tu mente se llena de una sabiduría que antes no tenías. Y ahí te das cuenta: esto tiene que ser el mensaje de Dios. Amén. La respuesta de Dios. Es increíble, amados, que Tomás y Felipe, habiendo andado con Jesús 3 años, no le conocían. Pregúntale al que está a tu lado: ¿le conoces? ¿Le conoces? ¿Realmente le conoces?
¿Has oído su voz? Puedes decir, Él es mi consejero. Puedes decir, Él es mi maestro. Puedes decir, Él es mi amigo. Yo le dije al Señor, Señor, yo quiero ser como Abraham, que fue tu amigo. Yo quiero ser como Moisés, que fue tu amigo. Porque el mismo Señor Jesús hace una diferencia de ser siervo y amigo. Él les dijo a los discípulos, no os llamaré más siervos, porque el siervo no conoce lo que está en el corazón del amo, pero el amo se lo comparte a su amigo. Amén. Yo le dije, Señor, yo quiero ser tu amigo. Es un nivel de comunión, un nivel superior, una experiencia superior. En Juan capítulo 14, verso 4, vea usted lo que dice. El Señor Jesús dijo claramente, y a donde yo voy, ya sabéis el camino. No obstante, Tomás replicó, leámoslo, ¿y sabéis a dónde voy? Y dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Y qué dice más adelante? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero veamos el verso 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué dice el verso siguiente? Jesús le dijo, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? No sé si usted está comprendiendo el mensaje. Los discípulos le conocían externamente, amén. Le conocían solo físicamente. Muéstranos al Padre, pero si ustedes me han conocido, es que realmente no le habían conocido internamente, no lo conocían espiritualmente. Y aquí está la gran diferencia, amados hermanos, de las realidades de Dios. Mucha gente solo dice, le conozco, pero ¿cómo puedes conocer a alguien que no le oyes, con quien no tienes comunión? Aunque los discípulos conocían al Señor más que los fariseos, ya que Él había estado con ellos por mucho tiempo, en realidad no sabían quién era Él. Ellos le vieron, ellos le oyeron, ellos le tocaron con sus propias manos, mas no le conocían. Y esta es la realidad, amén. Se debe conocer a Cristo espiritualmente. Mateo 16, verso 15. Un día Pedro le llegó a conocer internamente cuando el Señor preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es como si Jesús le estuviese diciendo, aunque me has seguido por mucho tiempo, el conocimiento que tenías no era perfecto, no era correcto, pero ahora eres bienaventurado, pues esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este es el conocimiento verdadero. Amén, amén. Mire, le voy a decir algo. Y de esto muy poco se habla. No sé si todos diezman. Ahorita no. Que no diga que levante la mano. No sé si todos diezman y ofrendan como Dios manda, pero le voy a dar una respuesta. ¿Por qué muchos no diezman? Porque no lo han recibido por revelación. Solo han oído al pastor decir, hermanos, tienen que diezmar, pero no han oído a Dios. Cuando ese conocimiento venga por revelación, usted diezmará convencido, amén, completamente seguro que es su deber diezmar. No le va a preocupar si le va a alcanzar para fin de mes, si va a tener para pagar sus cuentas. Usted va a apartar su diezmo porque dice la Biblia que es de él. ¿Cómo diezmó Abraham? Yo le digo, le pregunto, ¿alguien le había instruido a Abraham? No, dice la Biblia que cuando se presentó delante del rey, simplemente le nació diezmar. ¿Quién se lo reveló? ¿Quién le comunicó? ¿Quién le dijo que tenía que hacerlo? Dios.
Amén. Cuando usted entienda por revelación qué es el bautismo, se va a bautizar. Cuando usted entienda por revelación la importancia de la oración, va a venir a orar. Todo hay que hacerlo por revelación. Un conocimiento que el Padre nos da, que el Espíritu Santo nos da. Para ir terminando, 2 Corintios capítulo 5 verso 16. Para conocer a Cristo de una manera verdadera e interna necesitamos una revelación como la que Pedro recibió. Vea lo que dice el apóstol Pablo. Léalo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿De qué conocimiento está hablando el apóstol Pablo? De ese conocimiento por revelación. Amén. El Espíritu Santo le hablaba, le enseñaba. Era un maestro particular para el apóstol Pablo. Amén. Todo lo que aprendía el apóstol Pablo era por revelación. Eso es lo que usted tiene que buscar continuamente. Eso es lo que usted tiene que orar al leer la Biblia continuamente. Señor, revélame tu palabra, muéstrame esta verdad, házmela comprender. Cuando el Padre le hable, nunca más usted necesitará de maestro respecto a esa verdad. Quedará impresa en su corazón. Amén. Usted sabrá que es la verdad. Y si usted quiere vivir en la verdad y usted quiere andar en la verdad, obedecerá esa verdad. Nadie le puede convencer de no hacerlo. Por eso el que diezma, no le importa si toda la iglesia no diezma, va a seguir diezmando. Amén. No le importa si su esposo le riña, no le importa si sus hijos se quejan, va a seguir diezmando porque lo ha recibido por revelación. Ha tocado la realidad espiritual. Dios le ha hablado. Sería un gran pecado para esa persona hacer lo contrario después de que Dios le haya hablado. Marcos capítulo 5 verso 27. Para ir terminando, amados hermanos, cuando hablamos de la revelación por el Espíritu, estamos hablando de una experiencia espiritual. Estamos hablando de haber tocado a Dios o de que Él nos ha tocado a nosotros. Mire, en la antigüedad Esdras era tocado por el Señor, porque él cuenta, ¿no? Y la mano de Dios, dice, vino sobre mí. Daniel había experimentado la mano de Dios. Moisés había experimentado ver a Dios, hablar con Él. Abraham experimentó la manifestación de Dios porque dice que vino a su tienda. El apóstol Pablo experimentó a Jesús camino a Damasco porque se encontró, dice, con una gran luz y una voz que decía: Pablo, ¿por qué me persigues? Si usted está atento a este mensaje, usted entenderá que esos siervos fueron lo que fueron porque tocaron a Dios. Amén. Tuvieron un encuentro con Él. Le vieron cara a cara. Wow. Yo siempre decía: Señor, yo quiero eso, yo quiero eso. Luego entendí, amados hermanos, que en esta dispensación no le vamos a ver físicamente, pero sí espiritualmente. Y vamos a experimentar lo mismo que lo que ellos experimentaron: tocar a Dios, pero en el Espíritu. Amén. Ver a Dios, pero en el Espíritu. Oír a Dios, pero en el Espíritu. Le voy a contar una historia de esta mujer en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, verso 27. Dice la Biblia que cuando ella, esta mujer del flujo de sangre, oyó lo que se decía de Jesús, ¿qué dice? Vino, versículo 27, vino por detrás entre la multitud y dice que tocó su manto. Amén. ¿Y qué nos cuenta la Biblia? Que enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquella dolencia. Amén. Ahora, la pregunta es esta. El Señor Jesús dice que sintió que alguien le había tocado. Amén. Y preguntó: ¿quién me ha tocado? Y aquí los discípulos estaban confundidos. Se miraban unos a otros, ¿no? ¿Cómo? Toda la multitud le está tocando, nos estamos tropezando, queremos resguardar su vida, pero todos le tocan.
¿Qué significa esta pregunta? Y uno no se quedó callado. ¿Qué dijo? Maestro, dijo, ¿no? Tal vez se habrá reído, ¿no? Toda la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? ¿Y qué dijo el Señor? Alguien me ha tocado porque yo sé que poder salió de mí. Entonces ahí está, hermanos. Existe un toque físico, amén, y existe un toque espiritual. Existe un toque natural y uno sobrenatural. Un toque común, pero también existe un toque de fe. Amén. Con expectativa, con esperanza, dispuesta a experimentar algo. Si tan solo toco su manto, yo sé que seré sana. Cuando yo entiendo estas verdades, empiezo a diferenciar. Aquí está la razón por la cual muchos no son sanados. Aquí está la razón por la cual muchos no experimentan milagros. Aquí está la razón por la cual muchos no conocen al Señor, solo lo conocen externamente, amén, y le tocan externamente, pero no le han tocado internamente, espiritualmente. Esta es la gran diferencia entre un cristiano y otro cristiano, amén. La gran diferencia entre la devoción de uno y la devoción del otro, el amor de uno y el amor de otro, el compromiso de uno, el compromiso del otro. Muchos desfallecen en la batalla, muchos se retiran de la lucha, pero otros permanecen, otros soportan, amén, y son fieles con el Señor hasta el fin. ¿Cuál es la diferencia? Uno le ha conocido espiritualmente y el otro no. Lucas 4:25. Aquí también el Señor habla de la realidad espiritual. Dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a la ciudad de Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Hoy en día, ¿qué podríamos decir? Muchos vienen a la iglesia, ¿verdad? Pero solo algunos son tocados por el Señor. Muchos vienen a las reuniones de oración, pero muy pocos experimentan la respuesta de Dios. Incluso muchos ayunan, pero después del ayuno solo algunos son transformados y otros no, porque hay una diferencia. Unos tocaron la realidad espiritual y otros se quedaron simplemente en lo físico. Esa es la respuesta. Amén. Esa es la realidad de las cosas. En Juan capítulo 6, verso 63, para que entendamos bien, las palabras del Señor Jesús, las enseñanzas del Señor Jesús tenían un resultado. Y Él decía: las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Pero ¿por qué algunos escuchan el mensaje y siguen muertos? ¿Por qué algunos escuchan las mismas enseñanzas pero no son transformados? Aquí está la diferencia. Solo oyen con el oído externo, no con el corazón. Amén. Amén. Muchos asisten. La palabra es la misma, la enseñanza es la misma, pero unos son vivificados, otros no. Unos son iluminados, son traídos a una transformación espiritual, pero otros no, por esta diferencia. Por eso Jesús siempre hacía esta diferencia. Aunque tienen oídos, no oyen; aunque tienen ojos, no ven. Y para cerrar, quiero preguntar: ¿a qué grupo usted pertenece? ¿Son de esos discípulos que le conocen solo físicamente, externamente, o son de aquellos que le han conocido internamente? Pablo el apóstol, y nos vamos a ir preparando, sí, para la cena del Señor, le conocía a Jesús externamente. Tenía un celo de Dios, dice, externo, ¿sí o no? Consideraba, dice, que perseguir a la iglesia era su misión. Él pensaba que Dios le había hablado
para perseguir a la iglesia, porque no le conocía. No le conocía. Pero cuando le conoció, qué tremendo cambio en el apóstol. Amén. No solamente se arrepintió, sino que llegó a ser el mejor predicador de ese evangelio, el mejor representante de Jesús. Porque hay una diferencia de conocerlo externamente e internamente. Ahora póngase de pie. No podríamos terminar esta enseñanza sin experimentar esta verdad de la cena del Señor. Mientras usted se pone de pie y cierra sus ojos, quiero que usted realmente piense en esa realidad. Su bautismo en agua, ¿usted comprende que es muerte y resurrección? ¿Ha entendido que para el mundo usted está muerto? Para el pecado usted está muerto, pero está vivo para Dios. Está vivo para vivir en justicia. Usted ha entendido que el Señor instituyó la cena para tener comunión con Él, con el Padre y con el Hijo. Aleluya. Y esto es lo que Él dice, es vida eterna. Cuando ustedes comen mi cuerpo, mi carne, están comiendo vida eterna. Y cuando beben mi sangre, es vida eterna en ustedes. Porque es estar unido a Él, es la misma vida de Dios. Desde ahora nadie va a tomar la cena del Señor indignamente. Nadie va a beber de su sangre sin discernir qué es lo que significa, qué realmente pasa cuando uno toma de esa copa. Hoy usted tiene que discernir que si usted se llama la iglesia, usted es representante de Dios aquí en la tierra, es su embajador. Todo lo que usted ate en la tierra será atado en el cielo, y lo que desate en la tierra será desatado en el cielo. Aleluya, aleluya. Vamos a ir repartiendo, por favor, mientras ponemos esa canción que nos habla de ofrecerse al Señor. Oh, aleluya, aleluya. Por favor, yo le pido reverencia, yo le pido profunda comunión con Dios. Él está aquí, amados. Esa es la realidad. Él dijo en su palabra: cuando partan el pan, cuando tomen de la copa, sepan que están en comunión conmigo. Y la muerte, dice, del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Mientras usted recibe ese pan y recibe esa copa, hable con el Señor. Pídale perdón. Ponemos fuerte esa canción. Recuerde esa muerte por el pecado, a causa del pecado. Sus manos fueron clavadas, dice, sus pies también fueron clavados. Ahí Él demostró su gran amor por nosotros, su gran amor por la iglesia. Aleluya. Usted puede en su oración decir: Señor, no lo había entendido nunca así, no lo había comprendido así, pero ahora yo quiero conocerte espiritualmente. Quiero experimentar ese toque y quiero tocarte también a ti, Señor. Como aquella mujer tocó tu manto
y experimentar esa realidad espiritual. Aleluya. Experimentar ese milagro, experimentar esa sanidad, experimentar esa transformación. Cierre sus ojos y ore a Dios. Algunos dirán, pero pastor, no sabíamos que realmente se puede conocer al Señor en ese nivel espiritual. Como conversar con Él, como hablar con Él y oír su voz. Como tener comunión tan íntima, tan estrecha, llegando a ser su amigo. Pero yo quiero eso, Dios, yo quiero eso ahora. Yo quiero eso ahora. Dígale al Señor, Señor, yo quiero tomar decisiones en Dios, decisiones después de haber escuchado a Dios, después de haber oído su voz. Porque yo quiero el día de mañana experimentar el resultado de la obediencia, experimentar el resultado de solo haber hecho lo que Dios me dijo. Ya no quiero vivir una vida en confusión, desorientado, desorientada en la oscuridad. Quiero hablar con Dios, oír su voz, sentir su mano, aleluya. Una palabra que me diga, este es el camino. Una palabra que me diga, eres mi siervo, eres mi sierva. Yo te guiaré, mi espíritu te guiará a toda verdad, a toda verdad, a toda verdad. En todo lo que necesites hacer, Él te guiará a toda verdad, porque Él es real. Su consejo es real, es el más acertado porque es la verdad. Si la iglesia viviera en ese nivel espiritual, si la iglesia, nosotros viviéramos en ese nivel espiritual, haríamos las obras de Dios. No estamos entendiendo. Haríamos las obras de Dios. No tendríamos que sentir pesar de las obras que hacemos, porque a veces hacemos obras carnales, obras puramente humanas, que nacen de nuestro criterio, un criterio errado, lleno de prejuicios, lleno de vacíos, lleno de confusiones. Pero cuando experimentemos la realidad de oír su voz, aleluya, todo lo que hagamos le dará gloria al Señor, gloria al Señor. Por eso dice, la gente misma verá sus obras y glorificará al Padre que está en los cielos. Levante su voz, iglesia, aleluya, dígale, Señor, yo quiero eso, yo quiero eso. Yo quiero eso cada día que pasa, Señor, cada semana que pasa. Yo quiero eso, yo quiero eso. No voy a desperdiciar más mi tiempo. No voy a echar a perder más mis años, mi fuerza. Aleluya, aleluya. Ore a Dios, ore a Dios, ore a Dios. Él quiere derramar su espíritu de tal manera que tú puedas decir, el Señor me dijo esto. Le ha parecido bien al Espíritu Santo que hagamos esto como iglesia. Le ha parecido bien al Espíritu Santo que nos unamos, que prediquemos, que evangelicemos. Esa es una gran bendición, amados hermanos. Nadie debiera estar tranquilo ni en paz si no está viviendo esa vida espiritual. El que vive en el Espíritu, dice, también ande en el Espíritu. El que vive en el Espíritu también ande en el Espíritu. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo le digo a mi siervo, ve allá, y él va. Yo le digo a mi siervo que venga y él viene. Esa es la vida espiritual.
Cierra tus ojos, ora al Señor. Dile: Señor, perdóname, porque tal vez no he investigado, no he procurado oír tu voz, no he examinado mi vida, mi camino. No he discernido entre el bien y el mal. Pero Señor, ahora yo quiero conocerte como te conoció Pablo. Yo quiero conocerte como te conoció Pedro. Yo quiero conocerte, Señor, como te conocieron esos apóstoles, espiritualmente, internamente, en el mundo espiritual, en esa vida celestial. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Límpianos, perdónanos. Límpianos, perdónanos. Tanta arrogancia, tanto orgullo, tanta altivez. Tanta vanidad, Señor. Tanto envanecimiento. Perdónanos. 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 Dígale: perdóname, Señor. Dígalo en el Espíritu. No lo diga de labios para afuera. Dígalo en el Espíritu. Perdóname, Señor. Perdóname. Límpiame con tu sangre. Límpiame con tu sangre. Esa sangre que purifica, que lava. No es física, es espiritual. Es en el Espíritu. Que esa sangre venga sobre tu vida. Que esa sangre se vierta sobre tu cabeza hasta ser lavado y santificado. Obra, Señor. Obra en esta mañana. 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 Que tu mano toque ahora espiritualmente cada vida. Que tu mano venga ahora espiritualmente sobre cada vida. Ese corazón malo sea transformado. Ese corazón duro sea transformado. Esa mente cerrada, Señor, reciba entendimiento, reciba luz. Aleluya. Aleluya. Obra, Señor. Obra, Señor. Vamos a decirle: Espíritu de Dios, llena mi vida. Llena mi vida. Señor Jesús dice en la palabra: tomó el pan y lo partió y lo bendijo y lo repartió a sus discípulos, diciéndoles: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y tomad, esta copa es mi sangre, bébanla. Haciendo esto, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Si tiene el pan, tome del pan. Coma de la vida del Señor. Coma de la vida del Señor. Ese pan es vida. Es la vida del Señor.
Tome la copa y beba de la sangre. Es la vida del Señor. Es la vida del Señor. Qué perfecta comunión, amados. Porque usted está unido a Él cuando come del pan y bebe de la copa. Usted está unido a Él en una perfecta comunión. Están entrelazados. El pan se convierte en su misma vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Por eso dice: separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Todo es muerte. Todo aquello que hacemos es muerte si lo hacemos sin Él, pero con Él todo es vida. Es vida, es vida. Tome de la copa también. Beba de ese fruto de la vid. Usted está bebiendo de la vida del Señor. Por eso debemos hacerlo con un corazón perdonado, con un corazón restaurado. Aleluya, porque estamos en un momento de comunión con Él. Si ya lo hizo, dele gracias, dele gracias, dele gracias. Adore su nombre. Adore a Jesús. Adore a Jesús. Adore a Jesús. Esta canción dice: Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Aleluya. A partir de ahora todo es en el Espíritu, dice la palabra. Si cantamos, cantemos en el Espíritu. Si adoramos, adoremos en el Espíritu. Porque en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos. En Él existimos. La realidad, amados, de ser morada del Espíritu Santo tiene que ser real. Reconozcamos la maravillosa bendición que tenemos al recibir al Espíritu Santo, al tener al Espíritu Santo en nosotros. Porque Él nos llenará constantemente. Llena mi vida. Sí, Señor. Llena mi alma. Llena mi ser. Espíritu de Dios. Él nos hará conocer las cosas que han de venir. Dios te mostrará las cosas que van a pasar. Es la promesa de Dios.
Él te guiará a toda verdad, presencia. a la realidad de las cosas espirituales. Con tu poder. Él te enseñará lo que es verdadera justificación, lo que es verdadera santificación, verdadera redención. Él te enseñará el cielo, te enseñará el paraíso. Él te guiará a toda verdad. Todo lo que necesitas saber de Dios está en el Espíritu. Por eso los discípulos eran certeros. Por eso los discípulos hacían las obras de Dios. Por eso los discípulos eran tan maduros espiritualmente y tan eficaces espiritualmente, porque dependían del Espíritu en todo. Qué gran bendición, qué gran bendición. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria. Si alguien quiere un sobre, por favor, de diezmo, de ofrenda, de ayuda para el viaje, puede pedir a los hermanos que están pasando por sus sitios. Muchas veces el tiempo es nuestro enemigo, ¿verdad? Puede devolver también los vasitos. Tome asiento un minuto. Ya va a salir el almuerzo, no se preocupe. Como voy a estar poco tiempo, ya quiero contar un breve testimonio. Amén. Siempre hay que contar las obras que Dios hace. A Dios gracias, ya compramos los pasajes. A Dios gracias, ya tenemos un lugar donde residir allá. Pero había una gran necesidad, porque usted sabe, Estados Unidos es tan grande, es tan extenso, ¿no? Las distancias son tan enormes. Mi esposa me dice, vamos a visitar a mi amiga. Y digo, 1 hora y media de viaje, hermanos. A mi otra amiga más vamos a visitar, 2 horas de viaje, ¿no? Yo me dormía siempre en el auto. Y orábamos, le decíamos, Señor, tú sabes que tenemos una necesidad de una movilidad porque tenemos 5 pequeños, somos 7 en total. ¿Cómo nos vamos a mover? Tenemos un auto aquí que lo estamos comprando a plazos, ¿no? A crédito. Cada mes pagamos $350. Eso es una gran bendición, amén. Solo Dios hace eso. Pero bueno, nos falta todavía varias cuotas. Sin embargo, soy ya dueño en los papeles. Y dijimos, vamos a vender el auto y con la venta, con el dinero, vamos a comprar nosotros allá, ¿no? Mi esposa me decía, hasta 2 podemos comprar con la venta de este auto, porque allá son baratos, muy baratos, y hay planes también. Entonces lo pusimos a la venta a través del pastor Pepe, del pastor Fernando, de algunas páginas. Nos llamaban, nos veían las fotos, cuánto pide por él, ¿no? Hasta que surgió una oferta, la mejor oferta. Una de las amigas de mi esposa dijo, yo quiero comprar el auto al mismo precio que ustedes han comprado, $14,000. No importa si es del 2023, si tiene 14,000 kilómetros de recorrido, porque lo quiero donar a un pastor. Así que solamente aguárdenme el tiempo de la campaña, voy a recibir donaciones, recoger donaciones, y cuando tengamos los 14,000 yo se los deposito. Nosotros estábamos felices, ¿no?
¡Qué bendición! ¿Quién lo puede vender al mismo precio después de haber usado, no? Casi 2 años. Pero lamentablemente en la campaña de donaciones ella no pudo recaudar más que $1,500, $1,600. Y ya se aproxima el día del viaje. Ahora usted tal vez preguntará por qué tienen que irse tan rápido, ¿no? Y la respuesta es muy sencilla, porque el dólar va subiendo cada día, ¿verdad? ¿A cuánto está ahorita? 14 ya nos dijeron que estaba. Así que los bolivianos cada vez van a valer menos. Y dijimos, no tenemos muchos bolivianos. Y también tenemos que comprar dólares, así que tenemos que hacerlo rápido. Nos vamos a ir en el BOA hasta Miami. De Miami vamos a comprar en dólares hasta Washington, Seattle. Gracias a Dios vendimos nuestros muebles, compramos los boletos, pero ¿y el auto? ¿Qué hacemos ahora con el auto? Yo le dije a mi esposa, ¿sabes? Lo vamos a donar al ministerio, al pastor Fernando, a todo el ministerio, para que cuando ellos quieran comprar este terreno les sirva de algo. Dios nos va a bendecir allá, de alguna manera vamos a tener un auto. ¿Y sabe qué pasó al día siguiente? El dueño del auto, al que le debíamos dinero, nos llama, me manda un audio y me dice: Pastor Alejandro, piénsenlo, pero usted me dice, ¿qué tal, me dice él, si todo lo que ustedes me han dado como pago del auto se los devuelvo y ustedes me devuelven el auto? Porque eso les va a servir a ustedes allá. De nuevo, ¿no? El audio. A ver, reprise. ¿Cómo? Y le llamé por teléfono. Y él me dijo, ya es muy tarde, mañana hablamos. Al día siguiente él me llamó y me dice, ¿lo han pensado? Yo le dije, aceptamos. No hay que pensar nada. Lo mejor que nos pueden decir. Y hemos ahorrado o hemos pagado hasta la fecha como $5,400. Nos lo van a devolver, eso nos alcanza para comprar un auto allá. Y ya no tenemos deuda. Qué fiel es Dios, qué bueno es Dios, qué grande es Dios. Solo Dios pudo tocar ese corazón y darnos esa noticia. Amén. La mejor noticia. Así que vamos a llegar a una casa y vamos a comprar un auto. Dele a Dios ese aplauso. Aleluya. Yo le dije a mi esposa, bueno, durmamos en paz, tranquilos, agradeciendo al Señor porque es lo mejor. Qué gran bendición. Así que eso está en pie. La persona me pidió tiempo hasta el lunes. El lunes seguramente nos va a mandar el depósito a la cuenta de mi esposa. Mañana ya es lunes, ¿no? 14, 15. Así que hermanos, cuando obedecemos a Dios y cuando tenemos la mejor intención, porque mi intención era donar el auto, inmediatamente Dios actuó. Amén. Amén. Dice la Biblia que Él no es deudor de nadie. En otras palabras, si uno quiere ser bueno, Dios es más bueno. Es más bueno que nosotros. Y piensa en nuestra necesidad. Y se adelanta a los hechos. Amén. Mi prima me llamó de Estados Unidos y me dice, ¿cómo anda todo? Yo le dije, ya tenemos un lugar donde vivir. Ella estaba gritando por teléfono y también vamos a comprar un auto. Miren, muchas personas que viajan la pasan mal. Amén. Sufren mucho, incluso con el temor de ser deportados, etcétera y etcétera. Pero Dios en este tiempo nos está mostrando que hay un trato preferencial para sus hijos, para sus siervos. Amén. Para los que le buscan, le consultan, quieren vivir en el centro de su voluntad. Por eso dice, mis pensamientos para ustedes son pensamientos de bien, pensamientos de paz, para darles el fin que esperan.
Y lo mejor que nosotros podíamos esperar es tener una casa allá y movernos en el auto. Este hermano que me llamó me decía, y también hay otra cosa, me dice, aquí en Estados Unidos existen las asociaciones de las iglesias y están buscando pastores que quieran plantar iglesias. Y yo le dije, yo aplico porque mi título dice plantador de iglesias. Estudié en el Instituto Harvest-Time, como muchos saben. Abrimos el instituto también aquí en la ciudad para muchos estudiantes. Y ese título te da la acreditación para plantar nuevas iglesias y abrir nuevos centros de entrenamiento. Dios, amados, se está moviendo allá. No por nada el pastor Fernando está allá. No por nada también los tres tenemos visa ahora. Hay una gran necesidad allá y Dios se está adelantando a los hechos. Amén. Por eso dice, Él te mostrará las cosas que han de venir. Amén. Lo que nosotros queremos hacer es simplemente ir y predicar todo lo que hemos predicado aquí, porque ha resultado. La gente ha sido bendecida. Amén. Quería darles esa noticia. ¿Sí? Sigan orando por nosotros, sigan orando por el ministerio, porque todo Dios lo hace en respuesta a la oración. Amén. Amén. Que Dios le bendiga mucho. Póngase de pie. Ahora sí vamos a ofrendar. Hay 2 canastas aquí, 2 alfolís. Sea fiel con Dios con sus diezmos y ofrendas y también ayúdenos. Amén. Porque así como Dios nos bendice, también hay necesidades de comprar camitas, ¿no? Tantas cosas para los chicos allá que son vitales, que son básicas. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque tu fidelidad permanece. Tu bendición está sobre nuestras vidas. Tu promesa, Señor, nos alcanza. Tu promesa nos dice: si obedecen mis mandamientos, estas bendiciones te alcanzarán. Y eso es lo que estamos experimentando, Señor, como familia pastoral y como iglesia. A ti sea la gloria por todo lo que haces. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pase, por favor. Pase a ofrendar y a diezmar. Y nos vemos la próxima semana. Sí, Dios mediante, el pastor Fernando ya estará con nosotros compartiendo la palabra.